Hola, Argentina. My name is Hola a todos, mi Nicholas nombre es Tidens Nicolás from the company Tidens, Sipcan trabajo en in Sipcan Australia, Australia y también estoy representando representing hoy a Sipcan in Sipcan Argentina as Argentina well. y And pidieron I've been asked desde to talk la about organización que hablemos ryegrass sobre in the ryegrass en Australian crop Australia y los sistemas and also productivos y qué está resistance pasando con la management. resistencia y el manejo de esta maleza. And your ryegrass, Lolium rigidum, Ryegrass es la is maleza número uno de been los sistemas described to productivos cause de Australia y la que multi-herbicide más casos de resistance. resistencia ha presentado. So why is annual ryegrass ¿Por so qué el bad? ryegrass es una maleza tan problemática en Australia? Es debido a varias características. Has been in Inicialmente Australia for a fue long time, introducida raised by para farmers in alimentar this a las big ovejas y al sheep ganado y sus bush growth, características la hacen muy compleja de manejar. excellent for stock feed, Es una maleza que tiene una diversidad genética muy amplia y eso es lo que explica que hayamos encontrado situaciones de resistencia de punto y situaciones de resistencia metabólica. Esto finalmente llevó a resistencias cruzadas. metabolic resistance, which then leads to cross resistance as well. It is an obligate outcrosser. Es una maleza que tiene fecundación cruzada y su polen puede viajar hasta 3 kilómetros. Es diploide y eso hace que la dominancia de los genes de resistencia sea muy común y es una maleza que ha mostrado tener muy poca penalidad en el fitness de los individuos resistentes. Tiene una dormancia adaptativa y eso hace complejo su manejo. Inicialmente, las camadas de ryegrass nacían antes de los cultivos y los productores podían controlarla, y a partir de su adaptación empezó a nacer más dentro del cultivo, haciendo incluso su manejo con preemergentes dificultoso. Cada año y cada estación de crecimiento vemos que nace más tarde y más tarde. Eso complica claramente su manejo. Y también su adaptación morfológica ha mostrado su capacidad. Cuando el productor intenta trabajar con controles de cosecha sobre ryegrass, se han seleccionado poblaciones, digamos, que tienen un hábito de crecimiento más rastrero y evitan ese control de cosecha utilizado por los productores. Entonces, la resistencia no es solo química, sino que también ha mostrado su capacidad de generar resistencia a partir de caracteres morfológicos. So it's not just chemical resistance, there are other means as well. No, that's not my grandfather. It is my hero, though. Charles Darwin wrote the book on Y natural este es selection. Charles Darwin. Y Charles Darwin escribió un libro sobre la selección natural de las especies y las compañías químicas escribieron el libro de la selección antinatural de las especies. En los 70 empezamos a usar diclofop, imidazolinonas y trifluorina. Eran herbicidas caros, efectivos, y los productores empezaron a utilizar dosis más bajas debido a su valor. A pesar de que inicialmente los casos de trifluorina de resistencia no eran comunes, en algún momento empezaron a aparecer. Y hacia finales de los 70, tanto glifosato, imidazolinonas y eventualmente propionida empezaron a mostrar situaciones de resistencia. La primera fue de imidazolinonas en el 82, glifosato en el 96 y propionida en el 2018. In the 80s, the FOPs and DIMs were introduced, and they were quite a boon as well, widely used. En los 80 usamos Kieselofop, cetoxidima, loxifop, clethodim y sulfonilureas, y el productor empezó a prestar atención, digamos, a reducir el ingreso de semillas en los lotes. También aparecieron las recomendaciones de usar dosis altas y no recortar dosis. Eso tenía que ver con la selección de procesos de resistencia. Y también fue Australia el primer país en incluir en sus etiquetas de los herbicidas el modo de acción. And we, in fact, in Australia, were the first in the world to have mode of action on the label, so that growers knew if they had a Group A or Group B, Group 1 or Group 2 herbicide that they could rotate. So in the 90s, en los 90 no aparecieron nuevos herbicidas para el manejo de ryegrass y sí se incorporó la técnica de barbecho y también se recomendó y se insistió sobre rotar los mecanismos de acción para preservar los herbicidas en ese tiempo. También aparecieron técnicas de incorporar algunos productos
mediante la siembra en situaciones de ausencia de labranzas. We could use a wider range of herbicides. The 2000s, Roundup Ready crops. A blessing Para el in año disguise in 2000, terms los of cultivos sure Roundup Ready aparecieron controlling crops easy. en oferta para los productores y eso fue una bendición, pero también fue algo que aceleró la aparición de resistencia a glifosato. Now in the 2000s, starting to say, well, just rotating a mode of action is not enough. Empezamos a recomendar, digamos, las mezclas y las aplicaciones secuenciales y fue un momento en el que apareció la resistencia alfabética. Le decimos alfabética porque era resistente una población o un biotipo a varios modos de acción como el A, B, C y D. A, B, C's and D's. Now in the 20s, Para el a new suite of 2020 aparecieron nuevos herbicidas registrados en el mercado australiano como carbentamida, biloxone, cimentilin y algunas mezclas de aclonifen, piroxazepone y diflufenican. Y inicialmente el uso de glifosato seguido por paraquat en esa técnica de double knockdown fue muy efectivo, aunque luego aparecieron biotipos que fueron resistentes tanto al glifosato como al paraquat siguiente. El mensaje a los productores fue rotar y evitar el reingreso de semillas a los lotes y aumentar el uso de cultivos que sean competitivos sobre el propio ryegrass. We have to rotate our crops and pastures. Double knock where it's still effective. Lo que vimos fue un aumento del uso de preemergentes, un aumento también en el uso de químicos antiguos, vueltos a usar sin labranza, bajo siembra directa, muy bajos niveles de resistencia a triacinas. So over the recent years, we've seen a heavy reliance on pre-emergent herbicides. Terbutiracina, por ejemplo, y también la aparición de nuevos cultivos tolerantes a nuevos herbicidas, lo cual aumenta la diversidad y la caja de herramientas para los productores. Nuevos trabajos en Australia han mostrado que la tasa de generación de resistencia se ha detenido y que incluso en algunos casos puede estar reduciéndose. And so here we can see 2018, a survey. Este estudio del 2018 muestra las distintas áreas de producción que fueron Western Australia, South y New South Wales, el sur de Australia, Victoria y Tasmania, y también vemos los herbicidas y el número de poblaciones que son resistentes. Vemos que diclofop en la zona de Western Australia fue realmente alto, aunque en las otras provincias no lo fue tan alto, y sí cetoxidin, por ejemplo, y clethodim con niveles muy altos de resistencia solamente en lo que es Western Australia y en el resto de las provincias los niveles son bastante más bajos. The sulfonylureas, chlorsulfuron, sulfametron, etc. Very high resistance. También el uso de sulfonilureas y las imidazoinas como imazamox e imazapyr aparecen en diferentes estados de producción con niveles altos, sulfometurón particularmente muy alto en lo que es Western Australia. Fluctuarina con niveles bajos de poblaciones resistentes, a pesar de que se ha utilizado en los últimos 50 años, y yo personalmente creo que esto se debe a que los niveles de eficacia de fluctuarina no son tan altos, andan alrededor del 80-85% y posiblemente existe alguna penalidad en los individuos resistentes. Eso creo que podría explicar esta situación. And also, I believe there's a degree of fitness penalty for trifluralin-resistant ryegrass. Simacina y atracina y también terbutiracina aparecen con muy bajos niveles de resistencia, casi insignificantes. Y en el caso de glifosato, a pesar de que había aparecido un caso en el año 96, no se difundió y los niveles de resistencia son bastante bajos, al igual que paraquat. A pesar de que la resistencia y su frecuencia siguen estando altas en muchas zonas productivas, lo que sí es claro es que la densidad de malezas realmente se ha reducido, con lo cual
los niveles de impacto en competencia sobre los cultivos son bastante menores. Este cuadro de Peterson et al., publicado en 2018 en un Pest Management, muestra que las densidades solamente en lo que fue Australia y Victoria estaban por debajo de las 5 plantas por metro cuadrado, y en el resto de las provincias que estaban estudiadas estaban por debajo de una planta por metro cuadrado. Entonces, a pesar de que al inicio, en los primeros años, con los problemas de resistencia, las poblaciones de ryegrass eran realmente altas y cuando ocurría un escape podía ocurrir un daño sobre el cultivo por competencia, hoy tenemos muchas situaciones de resistencia, pero las densidades son bajas y no causan mayores pérdidas de rendimiento. En palabras de Mike Peterson y Michael Walsh, podemos decir que Australia ya no está más liderando el ranking de resistencia, y justamente Australia hoy podemos decir que es el líder global en el manejo de resistencia a malezas. But instead is now the global leader of herbicide resistance management, Mark Peterson et al. So to the future. El futuro, ¿cómo lo vemos? Vamos a seguir teniendo costos altos para luchar con los casos de resistencia. Vamos a ver más herbicidas y herbicidas posiblemente más caros y más cultivos con menor ganancia para el productor, pero debiendo rotar con ellos para poder hacer frente a los casos de resistencia. Vemos un aumento del uso de preemergentes en el futuro y un aumento también de los químicos utilizados en el pasado que vuelven al mercado actual y que son reintroducidos como tecnología post-patent. Un buen ejemplo de esto es terbutilacina, bicloxone, carbentamida, cimentelin, mesotrione, fomesafen, biciclopirone, topramezone, aclonifen y prosulfocarb. También va a haber un aumento en el uso de la tecnología no química para el manejo de malezas. Vemos el uso de instrumentos de precisión, tanto en lo que es mecánico como el uso de radiación para el manejo preciso de las malezas. Esto se suma a la caja de herramientas que ya tiene el productor con todos los herbicidas preemergentes y post-patent que estuvimos mencionando. El uso de la agricultura digital utilizando Big Data en los cabezales de la maquinaria también va a agregar un montón de información en la que uno la puede ir usando y puede obtener un montón, digamos, de datos, información a partir del uso de fungicidas, insecticidas, herbicidas, fertilizantes. Toda esta información va a sumar a la mejora del diagnóstico en el manejo de malezas hacia el futuro. El uso del Big Data en los cabezales de las maquinarias nos va a dar información para mejorar el uso de los insumos que tenemos. Tenemos información, tenemos las herramientas, tenemos los herbicidas para trabajar y luchar contra los casos de resistencia. Argentina sé que también está trabajando en los asuntos de Big Data, recaban información y que son utilizados para mejorar las decisiones. Gracias y adiós. Fumigación feliz.